Hoy hecha una experta en fotografía. Mira esta, qué bien me quedó. Espectacular. Hola Eli, querida fotógrafa. ¿Me puedes enseñar tus obras maestras? Búrlate, bobito, que no te las voy a enseñar. Y Eli, eso fue una broma. Bueno, si fue una broma, entonces te las enseño. ¿No es verdad que me quedaron geniales? Oye, parecen postales de verdad. ¿Y esto dónde es? La cabaña. ¿Fuiste a una cabaña? ¿Y eso que tiene de impresionante? Te preguntaba por las fotos, porque no veo una cabaña por ninguna parte por aquí. Ángel, no comiences a enredarlo todo. Yo no fui a una cabaña, fui a la cabaña, a la fortaleza San Carlos de la Cabaña. Ah, ya entendí. A propósito, no sabía que tenía un nombre tan largo. Muchas de las fortalezas de Cuba tienen nombres parecidos. Ah, porque hay más fortalezas. Por supuesto, Ángel. Es más, se me está ocurriendo una idea. ¿Qué es? Dale, Eli, no te pongas misteriosa en este momento. Enseguida se los digo, pero ahora vamos a comenzar con la tarea. Como te gusta dejarme en suspenso. A ver, misteriosa, cuéntanos tu gran idea. ¡Qué impaciencia! Pues se me ocurre que podemos hablar sobre las fortalezas de Cuba. Y así te enteras que hay más de una. ¡Huele a historia! Eli. Es una broma. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Bueno, me parece muy buena idea. Y visitar esas fortalezas es otro de los paseos que podemos dar en cualquier momento del año. Entonces comienza ya. Calma, después dicen que la desesperada soy yo. ¡Más despacio, velocista! Es que no sabía que había varias fortalezas. Pues para que vayas calmando tu curiosidad, te digo que sí. Son varias y todas se construyeron para defender la isla. A mí me encanta visitarlas porque parece que estamos viajando en el tiempo, como el Morro de Santiago de Cuba. Hay otro morro en Cuba. Pues sí. Y antes que comiences con la preguntadera, te doy pelos y señales. Su verdadero nombre es Castillo de San Pedro de la Roca, en honor al gobernador Pedro de la Roca y Borjas, al que se le ocurrió la idea de construirlo para defender Santiago de un ataque naval. También conocida como Castillo del Morro, es una impresionante construcción militar situada en la entrada de la bahía de Santiago de Cuba. Esta fortaleza fue construida en 1638 por el ingeniero italiano Juan Bautista Antonelli. La fortaleza fue erigida para proteger el puerto de Santiago de Cuba de los ataques de corsarios y piratas, que eran muy comunes en el Caribe durante el siglo XVII. Uno de los ataques más famosos fue el del corsario inglés Henry Morgan en 1662, quien casi destruyó la fortaleza. El castillo San Pedro de la Roca es un ejemplo excepcional de la arquitectura militar renacentista adaptada a las condiciones del Caribe. Está construida sobre un promontorio rocoso, aprovechando la topografía del terreno para maximizar su defensa. La fortaleza incluye una serie de terrazas superpuestas conectadas por rampas y escaleras, lo que le da un aspecto muy pintoresco y monumental. Por eso, en la década de 1960 fue restaurada por el arqueólogo Francisco Prat Puig, quien devolvió al baluarte su imagen original. Hoy en día, la Fortaleza San Pedro de la Roca es un museo que podemos visitar todos. Al recorrer sus pasillos y mirar desde sus torres, imaginamos cómo era la vida en el siglo XVII, o también podemos aprender sobre los ataques de corsarios y piratas. En 1997, la UNESCO declaró a la fortaleza como Patrimonio de la Humanidad. Esto significa que es reconocida mundialmente por su valor histórico y cultural. Visitarla es como abrir un libro de historia y sumergirse en las páginas de un pasado lleno de aventuras y desafíos. La verdad que los piratas eran tal y como los describen en los libros y las películas. Por eso había que construir esos castillotes.
Casi todas esas construcciones fueron hechas por los españoles para defender la isla entre los siglos XVI y XVII, pero fortalezas al fin están casi intactas. Pero desde el principio hablas en plural. Dijiste fortalezas. ¿Hay alguna en otro lugar además de La Habana y Santiago? Pues sí. Ahora vamos hasta el sur, a la fortaleza de Jagua, en la bahía de Cienfuegos, un fuerte construido sobre roca caliza. Una de las cosas que más me gusta de esos castillos es la entrada, porque casi todos están rodeados por un foso. Y por eso la única forma de entrar era a través de un puente levadizo. La fortaleza Castillo de Jagua, oficialmente conocida como Castillo de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, es una joya histórica situada en la entrada de la bahía de Cienfuegos, en el centro sur de Cuba. Construida en 1745 por orden del rey Felipe V de España, esta fortaleza tiene una historia fascinante y características arquitectónicas únicas. Como ya hemos dicho, en el siglo XVIII, los piratas y corsarios eran una amenaza constante en el Caribe, y la bahía de Cienfuegos, con su ubicación estratégica, era un lugar ideal para que estos navegantes se refugiaran y abastecieran. Entonces, para proteger la bahía y sus alrededores, se decidió construir el Castillo de Jagua. La fortaleza no solo defendía la bahía de los ataques piratas, sino que también jugó un papel crucial en la defensa de la isla durante la toma de La Habana por los ingleses en 1763. El Castillo de Jagua es un ejemplo impresionante de la arquitectura militar del siglo XVIII. Construido en sólida roca caliza, cuenta con varias plantas, un aljibe, una torre de vigilancia y un foso que nunca fue inundado. Uno de los elementos más destacados es su puente levadizo, que aún se encuentra en perfectas condiciones y es uno de los últimos de su tipo en Cuba. ¿En serio funciona? Como lo oyes, aún funciona. Esta fortaleza tiene un estilo renacentista con naves abovedadas y una planta geométrica que se adapta perfectamente al terreno. Estas características la convierten en una fortificación típica americana, pero con influencias europeas de la Edad Media. En 1998, el Castillo de Jagua fue inaugurado como museo, permitiendo a los visitantes explorar sus antiguas paredes y aprender sobre su rica historia. Declarado Monumento Nacional en 1978, hoy en día es un lugar donde se puede sentir la historia y la cultura de Cuba en cada rincón. No puedo dejar de visitar ese castillo en cuanto pueda ir a Cienfuegos. Es que estoy loco por ver ese puente levadizo funcionando. Con lo aventurero que eres, seguro que ya te crees que eres un pirata o un corsario. Ríete, que ya te veré sufriendo por no ir conmigo a ver y ver esa gran aventura. ¿Y quién te dijo que yo no voy? Eso no me lo pierdo por nada del mundo. Eli, y de todas esas fortalezas, ¿cuáles fueron las primeras? Una buena pregunta, mi querido colega. Los primeros en construirse fueron el Castillo de los Tres Reyes del Morro, el Castillo de la Real Fuerza de La Habana y el Castillo de San Salvador de la Punta en la entrada de la bahía. ¿Y? ¿Y qué? Que no te quedes ahí, como nos decían en las evaluaciones de la escuela. Argumente su respuesta. Cuéntame más. Ok, ya voy. No te desesperes. Ahora te cuento. El Castillo de los Tres Reyes del Morro, conocido simplemente como el Castillo del Morro, es una de las fortificaciones más emblemáticas de La Habana. Construido entre 1589 y 1640 por el ingeniero italiano Bautista Antonelli, este castillo fue diseñado para proteger la ciudad de los ataques de piratas y corsarios. La ubicación estratégica del Castillo del Morro en la entrada del puerto de La Habana lo convirtió en una pieza clave del sistema defensivo de la ciudad. Durante el siglo XVI, La Habana era un importante punto de comercio y navegación, lo que la hacía un blanco frecuente de ataques. Para contrarrestar esas amenazas, se decidió construir una serie de fortificaciones, entre las que destaca el Castillo del Morro. El castillo tiene una estructura renacentista con un diseño irregular debido al terreno rocoso sobre el que se levanta. Cuenta con murallas gruesas, un foso profundo y varias baterías de cañones que en su tiempo defendieron la ciudad. Una de las características más notables es su faro, que ha guiado a los navegantes durante siglos.
Al recorrer sus pasadizos y túneles se pueden ver exposiciones de artefactos históricos, desde armas antiguas hasta instrumentos utilizados por los taínos, los habitantes originales de la isla. Además, las vistas desde las murallas son espectaculares, ofreciendo una panorámica del océano y de la ciudad de La Habana. Hoy en día, el Castillo del Morro es un museo y un símbolo de la resistencia y la historia de La Habana. Es un lugar perfecto para aprender sobre el pasado de la ciudad y disfrutar de una experiencia única. Adoro pasear por el Morro, pero no he podido subir al faro aún. Yo tampoco. Bueno, sigue. ¿Que siga con qué? Ay, Eli, por favor. Ya, no te desesperes, era una broma. Enseguida sigo. Uy, qué carácter. El Castillo de San Salvador de la Punta es una de las fortificaciones más importantes de La Habana. Su construcción comenzó en 1589 y se completó en 1630 bajo la dirección del mismo ingeniero italiano que proyectó el Morro. El castillo se encuentra en la entrada del puerto de La Habana y forma parte del sistema defensivo de la ciudad, junto con el Castillo del Morro y el Castillo de la Real Fuerza. Una de las historias más interesantes del castillo es la de la cadena que se tendía entre la punta y el morro para bloquear la entrada del puerto. Esta cadena era tan fuerte que podía detener a los barcos enemigos y algunos fragmentos de ella aún se conservan. El Castillo de San Salvador de la Punta es un ejemplo impresionante de la arquitectura militar renacentista. Tiene una planta cuadrada con 4 baluartes en las esquinas y un foso que lo rodea. Las murallas son gruesas y están hechas de piedra, lo que le daba una gran resistencia a los ataques. En su interior, el castillo albergaba alojamientos para la guarnición, almacenes de artillería, calabozos y una capilla. En sus salas y pasadizos se pueden ver exposiciones de artefactos históricos, desde armas antiguas hasta modelos de barcos. Además, las vistas desde las murallas son casi tan impresionantes como las del Morro. Impresionante lo que aprendemos cuando investigamos y pensar que a veces pasamos por todos esos lugares sin pensar en cuánto ha sucedido en ellos. Pero no te he visto trabajar en la bitácora de hoy. ¿Ya tienes algo preparado? Pues sí, ya lo tengo todo listo. ¡Qué bien! Pero aún no te he contado sobre la última fortaleza. No te preocupes, ya te dije que lo tengo todo listo. Así que, bitácora, allá voy. Hola amigos, bienvenidos a nuestra sección Bitácora Digital. Y como ya les decía, yo también estoy haciendo mi tarea. Así que investigué sobre la tercera de las fortalezas que Eli mencionaba, el Castillo de la Real Fuerza. Esta es una de las fortificaciones más antiguas y fascinantes de La Habana. Su construcción comenzó en 1558 y se completó en 1577, bajo la dirección de los ingenieros Bartolomé Sánchez y Francisco de Calona. Este castillo fue construido para proteger la ciudad de los ataques de piratas y corsarios, aunque su ubicación dentro de la bahía no era la más estratégica. La fortaleza se encuentra en la Plaza de Armas, en el corazón del centro histórico de La Habana. Pero a pesar de su ubicación, el Castillo de la Real Fuerza jugó un papel crucial en la defensa de la ciudad, especialmente durante la toma de La Habana por los ingleses en 1762. Una de las leyendas más conocidas del castillo es la de la Giraldilla, una veleta en forma de mujer que se encuentra en la torre del castillo. Se dice que representa a Isabel de Bobadilla, quien esperaba el regreso de su esposo, el gobernador Hernando de Soto, desde lo alto de la torre. Aunque la historia real es algo diferente, esta leyenda se ha convertido en parte de la cultura habanera. La giraldilla es una veleta con la figura de una mujer que sostiene en su mano derecha una palma de la que solo se conserva el tronco, y en su mano izquierda, en un asta, la cruz de Calatrava, orden a la que pertenecía el gobernador de Soto. Tiene 110 centímetros de alto. En su pecho aparece un medallón con el nombre del autor y tiene la falda recogida sobre su muslo derecho. Durante siglos, la veleta fue respetada por decenas de huracanes tropicales, hasta que el ciclón del 20 de octubre de 1926 la arrancó de su pedestal y la hizo caer al patio. La figura que se observa en la Real Fuerza es una réplica, pues la original se encuentra en el Museo de la Ciudad, antiguo palacio de los capitanes generales, a la vista de todos,
pero protegida de los vientos huracanados que no saben la historia de amor que encierra la Giraldilla en sí misma y el valor que tiene para los habaneros este símbolo de la ciudad. El Castillo de la Real Fuerza es un ejemplo destacado de la arquitectura militar renacentista. Tiene una planta cuadrada con 4 baluartes en las esquinas y un foso que lo rodea. Las murallas son gruesas y están hechas de piedra, lo que le daba una gran resistencia a los ataques. En su interior, el castillo alberga un museo que muestra la historia de la fortificación y la navegación en Cuba. Y las vistas desde la torre son geniales, ofreciendo una panorámica del puerto y de la ciudad de La Habana. Hoy en día, el Castillo de la Real Fuerza es un símbolo de la historia y la resistencia de La Habana. Es un lugar perfecto para aprender sobre el pasado de la ciudad y disfrutar de una experiencia única. Nos vemos la próxima semana. Aquí los espero con otra colección de materiales interesantes como estos para mostrarles. Ahora, seguimos con la tarea, que aún queda más por descubrir. Muchas gracias, Ángel, por esta información tan valiosa. Realmente me sorprendí con la historia de la Giraldilla. Y ahora hablaré de una de las construcciones que mencionaba al principio, la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, conocida simplemente como La Cabaña. Fue construida entre 1763 y 1774, diseñada como las demás para proteger la ciudad de los ataques enemigos, especialmente después que los ingleses capturaran La Habana en 1762. La cabaña se encuentra en una colina al este del puerto de La Habana, junto al Castillo del Morro. Su construcción fue ordenada por el rey Carlos III de España y dirigida por el ingeniero militar Silvestre Abarca, y es la más grande construida por España en América. Durante nuestras guerras de independencia en el siglo XIX, la cabaña sirvió como prisión para muchos patriotas cubanos, incluyendo a José Martí. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el comandante Ernesto Che Guevara estableció allí su comandancia. Esta construcción tiene forma de polígono y está compuesta por baluartes, rebellines, fosos, caminos cubiertos, cuarteles y almacenes. Las murallas son gruesas y están hechas de piedra. Además, la fortaleza cuenta con una capilla y varios edificios que servían como alojamientos para la guarnición. Uno de los espectáculos más impresionantes de La Habana sucede en la cabaña cada noche a las 9, donde se dispara un cañón en un ritual simbólico que recuerda el cierre de la muralla de la ciudad en tiempos coloniales. ¡Alerta, guardia! ¡Silencio! ¡En pabellón! Para la segunda carga, cargue. Jóvenes, preparar la marcha. Comenzó su construcción.
Eli, hay dos fortalezas importantísimas que no has mencionado. Alguien se ha tomado bien en serio la tarea. ¿Y se puede saber cuáles son? Quizás te me adelantaste en lo que iba a decir. Los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Esos mismos. A ver, te escuchamos. Ya comienzo. El cuartel Moncada, ubicado en Santiago de Cuba, es uno de los lugares más emblemáticos de la historia cubana. Su construcción comenzó en 1859, durante la época colonial española, y fue inicialmente conocido como el cuartel del nuevo presidio. Este edificio fue diseñado para servir como cárcel y cuartel militar, albergando tanto a soldados como a prisioneros. El proyecto fue dirigido por el Marqués del Villaltre y se completó en 1863. El cuartel tenía una estructura robusta y sencilla, con un diseño cuadrangular que incluía amplios patios interiores. Su ubicación estratégica, cerca del cementerio y del Hospital Militar Príncipe Alfonso, lo hacía ideal para sus funciones militares y carcelarias. A lo largo de los años, el cuartel Moncada fue testigo de numerosos eventos históricos. Durante las guerras de independencia de Cuba, el cuartel albergó a tropas españolas y fue utilizado para encarcelar a los independentistas cubanos. Sin embargo, su momento más famoso llegó el 26 de julio de 1953, cuando un grupo de jóvenes revolucionarios, liderados por Fidel Castro, intentó tomar el cuartel en un audaz asalto contra el régimen de Fulgencio Batista. Aunque el ataque fracasó, marcó el inicio de la Revolución Cubana. Los asaltantes fueron capturados y muchos de ellos fueron torturados y asesinados en el mismo cuartel. Fidel Castro fue arrestado y durante su juicio pronunció su famoso discurso "La historia me absolverá", que se convirtió en un manifiesto revolucionario. Tras el triunfo de la revolución en 1959, el cuartel Moncada fue transformado en la ciudad escolar 26 de julio. El 28 de enero de 1960, Fidel Castro entregó las instalaciones al Ministerio de Educación de Cuba para que fueran utilizadas como escuela. Hoy en día el edificio alberga una escuela y un museo, y sigue siendo un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia en Cuba. Y vamos para el último. El cuartel Carlos Manuel de Céspedes, ubicado en Bayamo, provincia de Granma, es también un lugar lleno de historia y simbolismo para todos los cubanos. Su construcción comenzó a principios del siglo XX, específicamente el 8 de marzo de 1903, y fue oficialmente inaugurado el 6 de julio del mismo año. El cuartel fue construido en los terrenos donde anteriormente se encontraba la Torre de Zarragoitía, una residencia conocida por su arquitectura a la usanza española. Este lugar fue elegido por su ubicación estratégica y su historia previa como Fuerte España, un campo de concentración durante la época colonial. La estructura del cuartel incluía diversas dependencias como dormitorios, comedor, cocina, baños, calabozos y cuadras para caballos, entre otros. El cuartel Carlos Manuel de Céspedes es famoso por su papel en la Revolución Cubana. Un grupo de revolucionarios liderados por Fidel Castro intentó tomar este cuartel en un ataque simultáneo con el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Aunque el ataque no tuvo éxito, fue un evento crucial que marcó el inicio de la lucha armada contra el régimen de Fulgencio Batista. Después del triunfo de la revolución en 1959, el cuartel fue transformado en el Parque Museo Ñico López, en honor a uno de los mártires del asalto. Este museo alberga objetos y documentos relacionados con la acción del 26 de julio de 1953 y la vida de los protagonistas de este importante hecho histórico. Hoy en día, el Parque Museo Ñico López no solo preserva la memoria de la revolución, sino que también es un espacio para actividades culturales y educativas. La historia del cuartel Carlos Manuel de Céspedes sigue viva, recordándonos la valentía y el sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad de Cuba. En cuanto vaya a Santiago, tengo que ir al cuartel Moncada, igual que a Morro. Hasta Santiago a pie. ¿No vamos en guagua? Ay, Ángel. Mira, hazme el favor, si tú quieres vas a pie, pero yo voy en guagua. Ángel, esa es la letra de una conga famosísima. Me asustaste. Pero de qué vamos. Amigos, embúyense y visiten esas fortalezas increíbles que no se van a arrepentir. Y después nos cuentan, seguramente eso quedará entre las mejores experiencias de sus vidas, conocer nuestra historia desde la arquitectura. Y ustedes regresen la próxima semana para aprender y divertirnos mientras hacemos lo que nos toca. La tarea. Todos los conceptos que me regala tu creatividad, tu amor, pones todo tu empeño en mi enseñanza y cada vez lo haces mejor. Brindas una inocencia y das experiencia, esa que me ayuda a vencer. Vuelo entre notas confusas y semicolcheas hasta que caigo en la tarea.